Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. El podcast de hoy tratará sobre cómo podemos distinguir una planta que es de sol a una que es de sombra. Es de lo que más preguntamos cuando vamos al vivero. ¿Esta planta es de sol? ¿Esta planta es de sombra? Es para saber si la vamos a tener dentro de casa o la vamos a poner en nuestro jardín afuera. Y aunque es verdad que ninguna planta le va a gustar en exceso el sol, pero tampoco en exceso la sombra, sí es bueno saber distinguir o tener algunos aspectos o detalles que nos van a ayudar a saber si mi planta necesitará mucho sol o necesitará menos sol, y la tendremos quizás dentro de casa. Te van aquí algunos tips que a mí me han ayudado a distinguir si la planta que acabo de comprar debe ir dentro de mi casa o fuera de mi casa. Algo que debes tener en cuenta es si la planta que estás comprando tiene floración. Hay muchas plantas que compramos porque se ven muy bonitas y coloridas y tienen florecitas. Por ejemplo, una rosa, un rosal, por ejemplo, es una de las más vendidas. También una hortensia, geranios, margaritas, son plantas que se distinguen por sus flores, tienen flores muy bonitas, muy grandotas y nos gustaría que se viera así siempre, llena de flores. Bueno, esta es una manera de saber que necesitará bastante sol. Cuando nuestra planta tiene flores, es una señal de que va a ir afuera, va a ir en el exterior de nuestra casa. Ojo, sin exceso de sol tampoco, no queremos que se quemen, pero sí podrían aguantar hasta 5 horas de sol directo. Puede ser durante la mañana o durante la tarde. Lo que queremos es un sol suave, pero sí es preferente que estas plantas vivan en el exterior. Aquí tengo, por ejemplo, una de las favoritas que es una oxalis y tiene florecitas. Eso es una señal de que ocupa sol. Aunque sus flores, como notas, son pequeñas, son delicadas y no se distingue por una planta que esté llena o abundante de flores, pero sí va a necesitar al menos unas 2 a 5 horas de sol directo por la mañana para que pueda seguir floreciendo. Entonces, esa es una señal para que compres tu planta y saber si la pones en interior o en exterior. Si compras un rosal y lo pones dentro de casa, es segurísimo que esa planta va probablemente a morir o simplemente a no sacar flor. Por otro lado, si la planta que estás comprando no tiene floración y ni siquiera es necesario que la veas con flores, por ejemplo, un teléfono, sí, los teléfonos también florean. De hecho, todas las plantas sacan floración, pero tú estás comprando este teléfono o este poto sabiendo que no es porque tenga flores, la estás comprando porque pues, se ve verde, se ve bonita, con sus hojas grandes. Entonces esta planta puede ir fácilmente en interior, no necesita estar en exterior para estar bonita y frondosa porque no ocupa mucha iluminación. Entonces así puedes distinguir a las plantas que ocupan sol o no ocupan sol. Las que tengan floración siempre van afuera y las que no tienen floración siempre pueden ir adentro también. Si tú quisieras poner de hecho a cualquiera de tus plantas en exterior, también van a estar bien. O sea, aunque esta planta, por ejemplo el potos o esta planta esqueleto que es una monstera danzoni, la quieres poner afuera, está bien, o sea, seguirá estando perfectamente bien tu planta, pero si la quieres tener en interior tampoco va a haber ningún problema porque no son plantas que necesiten de mucho sol. Así es como las vas a distinguir con la floración. Además, de hecho, algo importante para que las plantas tengan sus hojas grandes y bonitas será que las tengamos en un lugar donde les pegue buena iluminación. Otra cosa que te ayudará a saber si tu planta debe ir dentro o fuera de casa es si tiene muchos colores. Así es, hay plantas, por ejemplo, que se distinguen por tener sus hojas de muchos colores muy bonitos. Por ejemplo, las equeverias o los sedum, que son plantas tipo suculentas que normalmente compramos por ser muy coloridas. Hay a veces que son azules, moradas, rosas. Se ven demasiado bellas y estas normalmente tienen pruina, que es como un polvo que está instalado ahí en sus hojas que les ayuda a precisamente como un bloqueador. De esta forma el sol no llega a quemar sus hojas con mucha facilidad y por eso soportan muchísimas horas de sol. Es más,
Si no las tienes con sol directo, empezarán a estirarse o a etiolarse, que es el término que se utiliza cuando una planta está estirándose para alcanzar la iluminación que ocupa. Entonces son plantas que van a ir siempre afuera con mucho sol. Si no pudieran estar afuera y las quieres tener adentro, tienen que estar sí o sí en una ventana para que les pegue el sol, porque lo van a ocupar. Entonces la clave es qué tan colorida es tu planta, cómo son sus hojas. ¿Son moradas? ¿Son rojas? ¿Son azules? Bueno, esa es una señal de que a tu planta le va a necesitar poner fuera o poner dentro de casa. Entonces, ahí ese es el dato importante. Esta es una planta Haworthiopsis, que como notas, bueno, es de hecho una suculenta porque las hojas están gorditas, pero es color verde, no es colorida. Al ser verde, ¿esto qué señal nos da? Pues que debe de ir en interior, que no debe pegarle mucho el sol directo. De hecho, si a esta planta le pega por muchas horas el sol directo, se va a quemar de una forma atroz, ya me ha pasado. Entonces hay que colocarla en un lugar bien iluminado, sí, pero sin sol directo. Entonces la puedes tener en interior, cerca de una ventana, donde quizás le pega solo una hora de sol y con esto está bien, es suficiente. Entonces el color de tu planta te va a hacer saber si esta va a ocupar más luz o menos luz. De hecho, hay algunas plantas que son variegadas, probablemente las has visto, son con estas hojas como blancas, muy bonitas. Te están saliendo imágenes justo ahora en el canal de YouTube para que veas cómo se vería una planta variegada. Estas plantas, al tener esta variegación, van a ocupar también bastante iluminación. Aunque no soportan las horas excesivas de sol, sí van a ocupar mucha iluminación, pero porque precisamente la pigmentación de sus hojas, como notas, es muy colorida. Llega a veces a verse de tonalidades rosadas, se ve bastante lindo, la verdad. Es que quisiera más uno que tener todas estas plantas variegadas, pero sí ocuparán bastante luz. Entonces la segunda cosa que me ha ayudado es ver de qué color son sus hojas. Mientras más coloridas sean, más sol van a necesitar, y mientras más verdes sean, menos sol van a ocupar. Y por último, siempre te recomendaría buscar el nombre de tu planta cuando la vas a comprar. Lo que yo hago es utilizar una aplicación que se llama Google Lens. La verdad es la única aplicación que hasta ahora me ha funcionado relativamente bien. Tampoco es como la mejor aplicación del mundo, pero casi siempre he logrado encontrar el nombre de mis plantas. Basta solamente con que le tomes una foto. Por ejemplo, cuando vas al vivero, yo lo que hago es ir con mi teléfono, le tomo una foto súper rápido con Google Lens y en el buscador te va a salir el nombre de esta planta, o al menos un nombre de una planta prima o algo parecido, y puedes buscar cuidados de. Por ejemplo, si llegas y le tomas foto a esta plantita, y seguramente te va a decir, esta plantita es una calatea. A lo mejor no te dice específicamente cuál es el nombre, pero una calatea ya te da bastante que decir, y vas a buscar cuidados de calatea. Y probablemente encuentres, si lo buscas por ejemplo en nuestros videos, que sea una planta que no ocupa mucha iluminación, que puede vivir perfectamente en interior, y que de hecho, pues como notas, es verde. Entonces no vamos a necesitar sol directo, al contrario, si le ponemos sol directo podría llegar a quemarse. Entonces es importante que busques primero qué tipo de planta es la que vas a buscar. Cuando yo empezaba a ir al vivero como principiante, a veces solo tomaba la primer planta que me gustase, la compraba y no sabía cómo se cuidaba. Y yo te recomendaría que primero veas qué plantas son las que venden cerca de tu localidad, la que te haya gustado o te haya llamado la atención, tómale foto, investígala y puedes regresar después a comprarla. Normalmente las plantas que vemos en los viveros de nuestra colonia, por ejemplo, siempre las suelen tener un pothos, una planta esqueleto, una calatea, un caladio. Son plantas muy frecuentes, entonces basta con que les tomes fotito, veas cuáles son sus cuidados antes de comprarlo y así sepas si puede estar dentro de tu casa o puede estar fuera de tu casa. De preferencia, como principiante te recomendaría siempre comprar plantas que van dentro de casa,
para que poco a poco empieces con plantas que puedan ir fuera de casa, porque las que suelen ir fuera de casa, las plantas que son con floraciones, que suelen ser muy coloridas, llegan a ser un poco más complicadas de cuidar. Entonces, cuando tú agarres experiencia con estas plantas verdes que puedes tener dentro de casa, entonces ya podrías animarte a tener plantas en exterior para que pues no te vaya a ir mal y después terminen muriendo y termines decepcionado y digas, ya no quiero más plantas. Entonces, eso sería el tip que yo te daría. Otro tip sería utilizar una malla sombra. Yo tengo una malla sombra en mi patio, en la parte de atrás. Entonces, usa una malla sombra también. Si no tienes como que un lugar específico con alguna marquesita donde puedas poner tu planta y quisieras que sí le dé la luz, pero que no le queme el sol, bueno, puedes utilizar una malla sombra. Son bastante económicas, por ejemplo en Mercado Libre o en Amazon, Home Depot, y comprar una pequeña que alcance a cubrir tus plantas y solamente llega a pasar probablemente un 20 o un 15% de sol solamente, y a las plantas les va a gustar bastante esa resolana que les da de iluminación, de sol directo. Además se siente calorcito, las plantas lo van a disfrutar bastante. Espero que estos tips que a mí me han funcionado para encontrar plantas de interior o de exterior te hayan servido. Déjame en los comentarios qué te gustaría que platicáramos en nuestro siguiente podcast, y también si tienes alguna duda que te gustaría que hagamos un video. Estamos en Instagram, TikTok y también en Facebook, donde podrás conseguir bastante información acerca de plantas. Nos seguimos viendo en los siguientes videos. Bye.